Hola a todos. En el tutorial de hoy vamos a hacer paso a paso el mazo o el martillo de Higuruma Hiromi de Jujutsu Kaisen. Es un prop pensado para cosplay, pero también podríais usarlo tan solo para una sesión de fotos o simplemente tenerlo como decoración. Espero que os guste. Empecemos. Personalmente me hice esta plantilla un poquito para ver el tamaño y para ver que todo fuera cohesivo. No creo que la necesitéis, pero la vais a encontrar en la cajita de descripción, en un link de descarga, por si la quisierais usar. Pero el problema principal fue decidir qué material quería utilizar para el martillo. Y entonces se me ocurrió. A veces yo tengo un problema y es que lo guardo todo. Hace bastante empecé a guardar cinta adhesiva, esto para el cartón que utilizamos en Japón, washi tape, literalmente todo lo que utilizo lo guardo. Pero, como podéis ver, tengo un montón de piezas que puedo utilizar. Así que, recapitulando, si queréis seguir el tutorial conmigo, vais a necesitar una pieza central, 2 piezas laterales y 2 más del mismo tamaño que la central. Ahora bien, ¿cómo arreglamos el tema del grosor? Si pensáis que lo vamos a arreglar con goma eva, estáis en lo correcto. La idea simplemente es enrollar para obtener grosor y para luego poder dar textura y pintura mucho más fácil. Vamos a ello. Me hice una cinta de papel con el largo de la pieza central, más o menos, si sobra no pasa nada, para marcarla y recortarla. No sé si me va a gustar mucho lo del pegamento adherido a la goma eva, pero voy a intentar enrollarla. Como veis, me sobra un poquito de un lateral, pero no pasa nada, mejor así para luego poder cortarlo. Voy a cortar el exceso. Y esto lo voy a intentar cortar a medida. Y la verdad que no sé cuánto aguantará este pegamento, pero es súper cómodo. Voy a cortar el exceso, pero en un momento lo hemos conseguido, por lo que nos toca repetirlo con estas dos. Ya he enrollado todas las piezas, pero si las coloco por encima el grosor sigue sin ser suficiente, por lo que creo que les daré otra vuelta en goma eva. Esta vez, y para que veáis la diferencia, voy a utilizar goma eva de la que no tiene pegamento y lo voy a hacer paso por paso. Marcamos, recortamos, comprobamos e iniciamos colocando una fina capa de pegamento de contacto en las dos superficies que vamos a pegar. Ahora, cuando ya lo toquemos y no esté líquido, sino que un poco pegajoso al tacto, podemos tomar ambas piezas y unirlas. Esta unión es mucho más fuerte que la anterior, así que tenéis que ir con cuidado de no equivocaros. Cortamos el sobrante y unimos con cuidado la parte central. Yo lo que hago es meter la uña y presionar. Y ahora lo único que nos queda es cortar el sobrante. Aquí tenemos nuestro cilindro, al que le he dado una capa más de goma eva, por lo tanto son 1, 2, 3 capas y el cilindro. Podrían ser menos si vuestra goma eva fuera más gruesa o el cilindro más grande, pero yo siempre os recomiendo reciclar y sobre todo trabajar con aquello que tengáis en casa. Ahora bien,
Nuestro siguiente paso será tomar 2 círculos del diámetro de nuestro cilindro y pegarlos a los laterales con más cemento de contacto. Y ahora con los laterales vamos a hacer exactamente lo mismo. ¡Listo! Aquí tenemos las 3 partes. Podríais dejarlo como veis en pantalla, marcar un poquito más los bordes con las tijeras y ya está. Pero yo le quiero dar un poquito más de volumen, sobre todo teniendo en cuenta la imagen de referencia. Así que el paso que voy a hacer a continuación es completamente opcional. Voy a tomar mi herramienta rotatoria con un cabezal para lijar madera y voy a dar un poco de ángulo a los bordes para dejar un acabado un poquito más definido. Pero como os dije, esto es completamente opcional y yo lo hago por gusto. Tras un poco de trabajo con la Dremel, aquí tengo las piezas listas. Si no os gusta, lo podéis dejar como al principio, pero aquí están. En esta ocasión voy a pegarlo usando silicona caliente. ¡Listo! Ahora bien, necesitamos el palo. ¿Qué voy a usar? He comprado, bueno, tenía en casa una escobilla de estas que en Japón sirven para limpiar las botellas antes de reciclarlas. Y lo he partido por la mitad. Esta parte creo que la voy a tirar. Y esta parte va a ser el mango, que además voy a intentar aprovechar esta estructura. Vale, y como soy un poco paranoica y no me fío de la goma eva con pegamento que he utilizado en este caso, voy a tomar la silicona caliente y voy a darle un puntito por aquí muy fino. Si habéis usado cola de contacto en vuestro caso, yo no lo haría. Como terminaremos dándole textura a toda la pieza, no me preocupa mucho que se vea así. He dejado la parte de arriba libre para poder insertarla y aquí le he hecho un agujero utilizando la Dremel. Entonces vamos a por los detalles. Y bueno, podría seguir un poquito el original para meter los detalles, pero como yo lo estoy haciendo un poquito a lo libre, voy a detallar un poquito de forma aproximada. Personalmente, no creo que tengáis que hacer un agujero, podríais simplemente colocar bastante silicona caliente y luego poner algo alrededor. Yo lo he hecho por comodidad. Y nada, más detalles. Tras mucho trabajo, aquí tenemos el martillo. Esta parte de aquí no me preocupa porque lo vamos a tapar, pero el martillo lo podríais dejar así, lo podríais imprimir y pintar, o le podemos dar un poco de textura. La textura se la podéis dar con la herramienta rotatoria, o en mi caso, con un pirógrafo. Así que nada, la idea es dar un poquito de textura de madera a la goma eva. Nada exagerado. Y también porque al final, usando este martillo como lo usa, algún que otro rasguño debería tener. Pero si os gustan las armas completamente lisas y bonitas, yo lo dejaba así. Y finalmente, tras usar el pirógrafo o no, aquí tenemos el martillo. Y tan solo falta la cruz, que es un trocito de goma eva que he recortado y ahora voy a pegar usando silicona caliente. Pero tanto si lo dejáis así como sin la textura, nos toca imprimir. Y para imprimir tenemos que buscar un pincel y cola blanca para madera.
También lo podríais hacer con látex vinílico, pero en mi caso, y porque es más económico, voy a usar esto. Voy a estar aplicando una capa de cola blanca. Todas las pinceladas las voy a dirigir en una misma dirección y voy a dejar secar. Y creo que en total le daré seguramente unas 3 capas. Hemos terminado todas las capas de imprimación y la pieza ya está lista para pintar. Antes de pintar, eso sí, me gusta dar una segunda imprimación para unificar los diferentes tonos de la goma eva y que nos sirva de base para la pintura. Esa imprimación la podrías hacer con pintura en spray, que no tengo, o pintura negra, acrílica, la que tengáis, y un pincel. Tras dejarlo secar, aquí tenemos la imprimación en negro, todo uniforme, y es la base perfecta para la pintura. Voy a empezar con un tono marrón más oscuro. Voy a intentar no tener mucha pintura en el pincel y quitar bastante el exceso. Y voy a dar pinceladas en la dirección contraria a la textura. Voy a intentar mantener el color negro de base en todas las líneas que se nos han quedado para que sí le añada un poco de profundidad. La textura en la barra la hicimos en esta dirección, por lo tanto pinto así. La textura aquí la hicimos en dirección longitudinal, por lo tanto voy a pintar en vertical. Sobre todo lo que intento es no apretar mucho el pincel, porque si lo aprieto voy a dejar pintura en los espacios que quiero en negro, así que intento dar pinceladas muy suaves. También sé que en la versión del anime esta parte es dorada. Yo he basado todas mis referencias en el manga y en el manga tampoco lo puedes saber, así que lo he dejado tonos madera porque es como me gusta. Si estuvierais haciendo la versión del anime, bueno, pues cambiáis los colores y ningún problema. Creo que lo voy a dejar así. Y nos falta la cruz. ¿Cuál es el problema? No tengo pintura dorada. Y no voy a comprar pintura dorada solo para esto. Por lo que voy a utilizar pintura metálica color cobre y ya está. Y eso sí, las pinturas metálicas requieren siempre más de una capa. Y en mi caso ya estaría. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!